Libro Amor y Pureza. Autor Ratan Lal. Parte 1. Teoría. Erróneamente, se considera que la mente es el logro supremo de la humanidad. El hombre cree que la mente es lo único que lo diferencia de los animales inferiores y que solo a través de ella él puede entender y enfrentarse a las infabilidades del mundo que lo rodea. Él cree que solo la mente le permite saber lo que es real y verdadero para poder vivir una vida feliz y productiva. Sin embargo, desde el punto de vista del conocimiento védico, esta concepción elevada de la mente no está justificada. El Vedanta considera que la mente no es sino una mera sombra de la verdad. Este tema puede ser ilustrado con un pequeño ejemplo. Supongamos que estamos observando un árbol mientras el sol brilla. El árbol proyecta una sombra y la sombra se mueve. Como la sombra es un reflejo, ella cambia, pero el árbol no cambia. En nuestro ejemplo, el árbol representa la verdadera existencia, que es el ser. La sombra, que es su reflejo, representa a la mente. El Vedanta dice que la mente no es sino un reflejo del ser. ¿Qué es el ser? El ser es existencia absoluta, idéntico a la conciencia pura, o es yo soy. Yo soy significa conciencia intacta y pura. Uno debe aprender a contemplar y aferrarse al aspecto intacto y no permitirle a la mente saltar y dar tumbos, lo que hace debido a su tendencia de enfocar su atención en el mundo externo de la multiplicidad, en vez de dirigirla hacia la unidad esencial. También podemos preguntar, ¿qué es la existencia? Normalmente, nosotros decimos que algo existe si podemos percibirlo a través de por lo menos uno de nuestros 5 sentidos. Pero el Vedanta nos dice que lo que percibimos a través de los sentidos solo es existencia atribuida. La existencia real es autoevidente y permanente. Permanente, pero no sufre ningún cambio en los 3 periodos de tiempo, pasado, presente y futuro, ya que es incambiable, no la puede afectar nada más. Es la mente y no la conciencia átmica la que se afecta por los incidentes de la vida cotidiana, por los halagos o la culpa y todas las demás dualidades. La conciencia átmica es autoevidente porque no requiere el testimonio de la mente para probar su existencia. Es ella la que le da luz a la mente y permite que la mente funcione. Está allí tanto si están presentes los pensamientos como si no lo están. No obstante, los pensamientos solo son posibles en su presencia. Es la fuente de la mente, su propia base. Algunas veces se le denomina también el trasfondo perdurable de silencio, en presencia del cual los pensamientos se presentan o no. Volvamos por un momento a nuestro ejemplo de la sombra y el árbol. En la oscuridad no hay sombra.
Tampoco hay sombra a las 12 del mediodía, cuando el sol se encuentra en su punto más alto. De la misma manera, en la ignorancia absoluta, la mente no se encuentra allí, ni tampoco cuando existe una iluminación total. La ignorancia absoluta ocurre en el estado de sueño profundo, mientras que la iluminación total es el cuarto estado o estado trascendental de la conciencia pura, desprovisto de todo lo demás. La iluminación total se experimenta cuando uno reconoce y experimenta su verdadero ser. Entonces no hay reflejo, no hay pensamientos. La mente está conformada por los pensamientos que a su vez son generados por los deseos mundanos. Desafortunadamente, nos damos cuenta que estamos muy inclinados a ignorar nuestro verdadero ser y a cambio corremos todo el tiempo detrás de los objetos externos, pensando que la felicidad que uno busca la va a encontrar allí. Pensamos que esos objetos son muy valiosos para nosotros, pero los objetos externos a nosotros realmente no pueden darnos felicidad, y una vez que uno se da cuenta de esto, comienza a perder su anhelo por los objetos. Ellos se distancian de nosotros y nosotros podemos desapegarnos de ellos. Entonces, nuestros deseos disminuyen y el resultado es que tenemos menos pensamientos. Esto es en sí mismo una señal del proceso. Nuestra mente se aclara y no estamos confundidos. La mente se debilita debido a su tendencia de separarse del ser. ¿Por qué se separa? Porque considera que estos objetos externos son muy coloridos, irresistiblemente encantadores y atractivos. Entonces piensa que no vale la pena vivir sin todos esos objetos externos. Como ya se mencionó, se cree que estos objetos traen la felicidad que uno está buscando. Pero, ¿cómo se puede derivar la felicidad permanente de objetos que son en sí mismos de naturaleza temporal? La felicidad permanente es nuestra verdadera naturaleza. La mente siempre está dirigida hacia el mundo externo, temporal. Por eso no puede reconocer que la verdadera felicidad se encuentra adentro y no en el espectáculo pasajero que llamamos mundo y que siempre cambia. Cuando nos detenemos y reflexionamos, observamos que el proceso de la vida continúa y que solo las apariencias cambian. La vida en sí misma nunca termina. La vida es el ser. La vida es conciencia. Es continua. ¿Cuál es el significado de la verdad? La verdad es sobre lo cual todo se basa, pero que a su vez no tiene otro anclaje que ella misma. Es la base de todo lo demás y también su propia base. Esta base es la realidad sin nombre y sin forma, de la cual todo surge y en la cual todo finalmente se disuelve. Esa es la verdad básica. Cuando habla de la verdad, Bhagavan Baba a menudo dice: la verdad no es solamente hablar con franqueza. La verdad es aquello que es permanente, incambiable e inafectable. Esa es la verdad básica, cuya presencia no se puede negar. Siempre está presente, es permanente, es eterna. Es en su presencia que todo ocurre o no ocurre. De acuerdo al Vedanta,
cualquier cosa que aparezca y desaparezca no puede ser considerada como absolutamente real. La realidad absoluta no tiene ninguna relación con aquello que aparece y desaparece, con lo que viene y se va. Entonces puede surgir la pregunta: ¿cómo experimentar la realidad? ¿Quién o qué experimenta la realidad? La realidad se revela a sí misma cuando la mente se purifica. La mente tiene 3 características: la sádvica o pura, la rajásica o activa y la tamásica o inactiva. En el Vedanta se hace gran énfasis en que la mente debe hacerse pura y estable. Hasta que se purifique y estabilice, la mente nunca podrá experimentar su propia visión, y mientras permanezca en su estado contaminado, seguirá siendo una entidad separada de su verdad básica. A la mente como tal la rigen sus tendencias innatas que son impuras. Esas tendencias se esmeran en ver las diferencias. No quieren aceptar la unidad, no quieren ver la unidad en la multiplicidad. Solo una mente pura y tranquila, una mente silenciosa, le permitirá a uno experimentar el ser. La mente es un mero reflejo de la realidad. Uno cree que lo que ve es todo lo que es. Sin embargo, está lo no visto que se encuentra debajo de lo que vemos, y eso es existencia absoluta, que es idéntica a la conciencia pura. Es ella la que es nuestro verdadero ser, el ser del cual la mente se separa una y otra vez. En realidad, el mejor entretenimiento de la mente no es ser curiosa, no es buscar el conocimiento de esto, aquello y lo otro. En lugar de ello, debería buscar su propia fuente y luego permanecer como la fuente. Debería tratar de permanecer en su fuente el mayor tiempo posible. Quedarse en la fuente se denomina autorrealización. En relación con esto, Bhagavan Baba a menudo utiliza 4 términos: autoconfianza, autosacrificio, autosatisfacción y autorrealización. Autoconfianza significa confianza en el Atma. Cuando uno tiene confianza en el Atma, uno logra la satisfacción. Cuando uno está satisfecho, está dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Uno naturalmente se desapega de lo que es temporal, de lo que viene y se va. Después de desapegarse de lo que es temporal, uno comienza a apegarse a lo que es permanente. Esto conduce finalmente a la autorrealización. Así como las nubes ocultan el cielo permanente, así también la mente, con su tendencia a ir afuera, esconde su propia realidad. La mente tiene 4 estados. Los primeros 3 estados son conocidos por nosotros: el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de dormir profundo sin soñar. El alimento ingerido en el estado de vigilia satisface el hambre durante la vigilia. De la misma manera, el alimento durante el sueño satisface el hambre durante el sueño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los estados de vigilia y de sueño? La diferencia es que durante el estado de vigilia uno puede hacer un esfuerzo consciente. En consecuencia, el estado de vigilia es muy importante. En el estado de sueño profundo, la mente está ausente.
aunque uno está allí como conciencia. Pero la mente, aunque está ausente, no está consciente del ser. El ser está allí sin ser experimentado conscientemente. El cuarto estado se denomina Turiya, el estado del observador. Turiya se convierte en Turiyatit. Turiyatit significa trascender Turiya. Cuando uno permanece como observador, la mente, que en sí no es una entidad, desaparece. Cuando no hay nada que observar, también desaparece el observador. Esto se denomina Turiyatit, el estado trascendental donde no existe la relación sujeto-objeto. El sujeto y el objeto son el contenido de la mente. No son contenidos de la conciencia como tal. La conciencia no tiene contenido. Es constante, ininterrumpida como la luz. Simplemente está allí. No podemos decir que estamos conscientes de nada. Sin embargo, ella le da luz a la mente y le permite estar consciente de las cosas. En realidad, la mente no es sino conciencia ininterrumpida. Como un manto de limitaciones, parece estar separada de su realidad. Elimina esas limitaciones imaginarias, elimina la ignorancia y la realidad brillará por sí misma. No es necesario ningún esfuerzo. El único esfuerzo se requiere para eliminar la ignorancia tan profundamente arraigada. Es muy difícil de eliminar porque uno está todo el tiempo identificado con el conjunto mente-cuerpo. Uno identifica el yo con el conjunto mente-cuerpo, personalizando de esa manera al yo eterno e impersonal. Ese es el efecto de limitar el ilimitado yo, que es nuestra identidad real y la fuente del yo personal imaginario. Uno se imagina que el testimonio de la mente, el testimonio de este yo limitado, tiene que estar allí para probar la realidad de su fuente, la verdad absoluta de la cual surge. ¿Cuál es la vara para medir la realidad? Normalmente, el hombre considera que las experiencias por las cuales pasa durante el estado de vigilia son la vara con que se mide la realidad. Pero los estados de vigilia, de sueño y sueño profundo son etapas relacionadas con la mente. La verdad de la realidad no depende de los conceptos mentales, no depende de la mente. La vara con que se mide la realidad es la realidad misma. Cuando la mente es pura, entonces la realidad se revela a sí misma. ¿Quién pasa por las experiencias de la mente? El experimentador mismo es parte de una tríada que conforma el contenido de la mente. El experimentador, el acto de experimentar y la experiencia. El conocedor, el acto de conocer y lo conocido. El observador, el acto de observar y lo observado, etc. Dichas distinciones existen mientras estemos en el reino de la relatividad, en el reino de la mente, pero la realidad está más allá de la mente. Ahora, ¿cómo surge la mente con todos sus deseos y pensamientos? Surge como una sombra de la verdad básica, es decir, surge de la conciencia ininterrumpida. Después de que surge y para mantenerse instantáneamente, se identifica con un nombre y una forma.
Además cree que si renuncia a esta identidad falsa, que no es sino una ilusión, va a tener que retroceder hasta su fuente, que es conciencia pura. Por lo tanto, para mantener su identidad separada, hace cualquier cosa para mantener su autonomía imaginada, su independencia imaginaria de su fuente. Ese es el problema cuando uno se identifica con la mente todo el tiempo. Hoy no estoy de buen humor, mañana estaré de buen humor, hoy estoy desanimado, mañana estaré en un estado de pureza. Estos son solo estados de la mente, pero no de nuestra realidad. Para experimentar nuestra verdadera naturaleza, tenemos que practicar retirar nuestra atención y nuestro interés del espectáculo pasajero que parece tan irresistible y en lugar de eso, enfocar nuestra atención y nuestro interés en nuestra realidad básica. Tenemos que intentar experimentar a aquel que observa, en vez de concentrarnos todo el tiempo en lo observado. Desafortunadamente, nos parece que esto es muy difícil, porque lo observado es tan que no queremos experimentar a aquello que es. Aquello que es no es conocido por la mente. Sin embargo, una vez que la mente tiene una breve visión de él, querrá probarlo una y otra vez. Entonces la mente querrá prolongarlo, pero no puede ser prolongado por la mente. Ese estado es permanente, es nuestra verdadera naturaleza. Es la mente la que lo interrumpe. Para estar todo el tiempo en ese estado, la mente tiene que fundirse en aquello que es. Aquello que es como es. No puede ser condicionado, no aceptará ninguna imposición. Es totalmente impersonal y transparente. Esta mente sombra pasa por fases diferentes. Algunas veces está feliz, algunas veces está infeliz, dependiendo de lo que quiera en la vida. Pero una cosa es cierta, la mente no quiere buscar su realidad. En realidad, todos los problemas que enfrentamos en la vida surgen debido a nuestra identidad errónea. La mente automáticamente se volverá estable, pura y llena de paz si entendemos nuestra identidad real, incluso si lo hacemos intelectualmente. Hoy hay nubes, por eso no se puede ver el cielo. Las nubes son pasajeras, pero el cielo es permanente. No existe ninguna relación entre las nubes pasajeras y el cielo permanente. Aún así, las nubes ocultan el cielo. Las nubes pasajeras, los pensamientos pasajeros, los deseos pasajeros por los objetos del mundo, todos ocultan la realidad. Si uno purifica la mente, se puede tener la experiencia de la divinidad constante. Esto será hecho no por ti, el que tú crees que eres, sino por ti, el que realmente eres. Como una limitación, como un reflejo, la mente no puede conocer el ser infinito. Tiene que aprender a discriminar entre lo que es permanente y lo que es impermanente. Si uno discrimina entre lo permanente y lo impermanente, uno gradualmente se desapega de lo que no es permanente. Si uno puede aprender a discriminar entre los pensamientos y el trasfondo perdurable del silencio, que es la conciencia siempre presente, uno prácticamente ha tenido éxito en la búsqueda de la realidad. Los pensamientos son pasajeros, siempre están cambiando. Los pensamientos no pueden estar allí sin la conciencia.
pero la conciencia existe incluso en ausencia de los pensamientos. La conciencia siempre está presente, es permanente. En el sur de la India había un gran sabio que vivía en un pequeño ashram. Un día, uno de sus seguidores, funcionario del gobierno, supo que iba a ser transferido para un lugar muy lejano. Él estaba muy triste por esto, porque pensaba que no podría estar más en la presencia, como lo había estado hasta entonces. Cuando estaba a punto de irse, le contó al sabio sobre su tristeza. El sabio respondió: ¿es esto lo que aprendiste en estos últimos 10 años? ¿Puedes estar en algún momento lejos de la presencia? Esta pequeña historia trae a la atención un asunto importante. Es la mente la que cambia, el ser siempre está presente. Sin embargo, para desarrollar esta discriminación se requiere una introspección muy profunda. Uno tiene que ver muy profundo dentro de sí. Entonces se puede tener la experiencia intuitiva del ser. ¿Por qué es que uno no quiere ver adentro? Es debido a la falta de amor por el ser. Uno tiene que desarrollar fe y amor por él. Solo entonces lo buscará. El ser, nuestra verdadera naturaleza, también es lo más cercano a uno. Aunque es lo más cercano a uno, uno no lo ama. Uno ama los objetos del mundo externo y cree que allí se encuentra toda la felicidad, incluso si son transitorios. Uno debe tratar de saber cómo surge este yo personal, porque surge. Al conocer esto, uno se acerca a la verdad básica. El yo, como yo personal, no es real desde el punto de vista absoluto. Pero incluso si se le otorga realidad desde el punto de vista relativo, tenemos que preguntarnos qué es lo que está más cerca de ella. Naturalmente, su fuente está más cerca de ella. La fuente es el ser real de uno, es la realidad de uno. Pero mientras uno no tenga la fe y la convicción necesarias para realizar una práctica espiritual, para poder purificar la mente, esta, en su condición actual, siempre estará viendo hacia afuera. Solo cuando la mente se purifica, se puede experimentar el verdadero ser. Una mente pura es el ser, pero si se cree que la felicidad está en el mundo externo, uno no tiene ninguna atracción para ver hacia adentro. Al cazar sombras en el mundo externo, uno se distancia de su realidad más cercana. Lo más cercano es lo que uno realmente es. El ser no es solamente lo más cercano, sino también lo más apreciado. Entonces, ¿por qué no lo experimentamos? Es porque el amor se va a otra parte. Uno tiene que desarrollar amor por la verdad básica de uno y tiene que purificar su mente. El amor y la pureza de la mente son como dos alas de un ave. Una sola de ellas no es suficiente. Si la mente está en un estado impuro, solo el amor no nos hará progresar, porque estará dirigido hacia afuera. Tampoco la pureza de mente es suficiente, porque uno solo se sentirá atraído a buscar su realidad si uno la ama. Uno tiene que amar su realidad para experimentarla, para ser ella. ¿Por qué la mente se vuelve impura? La conciencia es pura, absolutamente pura, igual que la luz del sol. La luz del sol es luz pura. Cuando se relaciona con la materia surge la sombra. De la misma manera, cuando la conciencia se relaciona con la materia, surgen estas
tendencias egoístas. ¿Por qué? Debido a la identificación errónea con el cuerpo mortal. Abandona esta identidad equivocada. Abandona la noción de que yo soy el cuerpo. ¿Cómo? Haciendo que la mente cada vez más more en su fuente. Entonces, todas las tendencias serán desarraigadas. Si trata de desarraigar esas tendencias egoístas una por una, eso te va a tomar muchas vidas. La conciencia, totalmente desligada del cuerpo, que trasciende los pensamientos, es nuestra naturaleza verdadera. Es un asunto de experiencia directa. Puede estar relacionada de lo contrario. ¿Cómo sería posible caminar, hablar, etcétera? La relación es necesaria, pero la conciencia no debe ser identificada con la materia. Esta identificación errónea no es necesaria. Ella es la causa de la ignorancia. Sin pureza no es posible ni siquiera una comprensión superficial de la realidad. Solo con pureza de la mente uno puede llegar más cerca de su realidad. Por consiguiente, uno debe purificar su mente tanto como sea posible. Después de purificar la mente, el amor por la pureza estará allí naturalmente. Por eso nosotros nos sentimos tan atraídos por la encarnación de la pureza, la perfección y la paz. Bhagavan Sai Baba. Bhagavan Baba repetidamente nos dice que el propósito de la vida es darnos cuenta de nuestra verdadera identidad. La liberación no es para la mente, la liberación es de la mente. La mente en sí es un atado de limitaciones superpuestas sobre la conciencia ilimitada. Lo ilimitado solo puede experimentarse cuando nos libramos de esas limitaciones. Hablando estrictamente, no existe ni atadura ni liberación. Es un simple mito de la imaginación, porque uno se identifica equivocadamente con la noción del yo, que se refiere al conjunto mente-cuerpo, y uno cree que está atado. Pero una vez que uno se da cuenta de su verdadera identidad, no existe ni atadura ni liberación. Es debido al ego o a la mente que uno dice estoy atado o quiero la liberación. La liberación es de este yo nocional. Si uno se libera de la noción, uno sin ningún esfuerzo se encuentra en su estado natural. Un buscador fue a ver un santo sufí y le dijo que quería estar en estado de bienaventuranza. El santo le dio una práctica espiritual para que la siguiera. Después de seguir dicha práctica por cierto tiempo, el buscador logró experimentar la bienaventuranza. Pero después, la experiencia de la bienaventuranza volvió a desaparecer. Entonces el buscador fue otra vez donde el santo sufí y se lo contó, y dijo que quería estar en ese estado de bienaventuranza permanentemente. El santo le dijo: deja de practicar. Como ustedes pueden ver, era el yo nocional el que estaba practicando. Cuando ese yo nocional está ausente, el estado de bienaventuranza está allí. Hay una pequeña historia que ilustra la no existencia del yo nocional. Una vez un niño fue a caminar con su padre. Después de cierto tiempo se acercaron a un bosque. El muchacho le pidió a su padre que no entraran porque había un fantasma en ese bosque. El padre le dijo al hijo que no tuviera miedo. Le dijo que como estaba con él, el fantasma no se atrevería a aparecer. Unos días después, el muchacho tuvo que pasar por el mismo lugar. Esta vez iba caminando con su maestro. Una vez más, el muchacho tuvo miedo y le dijo al maestro que tomaran otra ruta para evitar el fantasma del bosque.
El maestro le dijo al muchacho que no tuviera miedo, porque realmente no había ningún fantasma. En esta historia se puede decir que el padre representa las escrituras, el maestro representa al preceptor y el muchacho representa al buscador espiritual. Las escrituras son, de alguna manera, como el amor paternal. Ellas proveen para todas las situaciones y toman en consideración la forma de pensar del buscador. Esto es para conducir suavemente al buscador, para alentarlo como uno alentaría a un niño. El preceptor, por su parte, es más estricto y franco, más directo, como lo fue el maestro en la historia. Así, igual como en el caso del fantasma que se pensaba que había en el bosque, el ego tampoco existe. Sin embargo, aun cuando se nos dice repetidamente que el ego no existe, lo consideramos como real, porque él continúa encontrando las maneras de justificar su presencia. Normalmente, uno considera que el yo personal es de la mayor importancia. Luego viene el mundo y por último, Dios. No obstante, este orden de prioridad es incorrecto, ya que Dios es la base de todo. Dios debería tener la mayor prioridad. Luego debería venir el mundo y por último estaría el ego o el yo personal. Uno no necesita un candelero para ver la luz del sol. La luz del sol se revela por sí misma a sí misma. Así también pasa con nuestra naturaleza inmortal. ¿Por qué se utiliza repetidamente la palabra inmortal? Todos los libros de lógica dan ejemplo de que el hombre es mortal. Pedro es un hombre, luego Pedro es mortal. Sin embargo, este es un estudio muy superficial del hombre. Sin el morador interno inmortal, este conjunto mente-cuerpo, que es inerte, no podría funcionar. De hecho, sin vida en el cuerpo, puede funcionar el cuerpo. Por esta razón, los sabios, videntes y santos dicen que Dios es uno y el mismo en todas partes. Es el hombre el que crea las distinciones en Dios por razones superficiales, debido a su estrechez de mente. La tendencia de la mente siempre es a ver las diferencias, no quiere ver la unidad. La pureza de la mente conduce a la unidad. La unidad conduce a la divinidad. Sin embargo, si la mente es impura, no puede haber unidad. En ausencia de pureza, lo que uno ve es multiplicidad. Uno desarrolla la visión externa y siempre está mirando aquí, allá y a todas partes. Pero nunca verá hacia adentro para ver el morador interno, llámese Dios o ser. No importa cuáles palabras utilicemos, el significado de realidad no cambia. Así como uno puede llamar el agua con cualquier nombre, mar Arábigo, océano Índico, océano Atlántico, de cualquier manera agua es agua. El agua no cambia. Una vez que la mente se convence de que no tiene poder propio, sino que funciona gracias a un poder superior llamado ser, ella se entregará amorosamente a ese poder superior que es el ser. El ser es la luz y el poder que nos permite funcionar, hablar y hacer cualquier cosa. ¿Qué es entrega? Entrega es desarrollar un sentido de equilibrio. Esto implica que uno debe aceptar todo como la voluntad de Dios y ser igualmente feliz, no importa cuál sea la situación,
buena o mala, bien sea que las cosas sucedan de acuerdo con nuestros deseos o no. Uno debe permanecer en un estado de equilibrio. A menudo encontramos que mientras uno está supuestamente entregándose, uno le hace ciertas exigencias a Dios y le dice a Dios qué es lo que debe hacer. Esto se puede llamar entrega. Eso significa que nosotros queremos que Dios se rinda a nuestra voluntad. La entrega a veces es llamada la madre de la sabiduría. Para saber, uno tiene que amar. Para amar, uno tiene que saber. Ambos son complementarios. Entregarse es darse cuenta de que el verdadero amor de uno solo puede ser por Dios. En lenguaje común decimos que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, amamos este lugar o aquel otro, y así sucesivamente. Sin embargo, el verdadero amor nunca puede ser nada externo al ser. Por eso el Divino Baba nos aconseja que la palabra amor solo debe ser utilizada para Dios. No debe ser utilizada para nada externo a nosotros. Esas cosas externas que nosotros decimos que amamos son simples apegos. ¿Dónde estaba la esposa antes del matrimonio? ¿Cómo puede utilizarse la palabra amor para lo que no es permanente? El amor y la sabiduría van juntos, convergen en la misma meta. Considerar a Dios como algo externo a uno es solamente una imagen mental. El llamado Dios personal indudablemente es externo a uno, pero la esencia es la misma, el ser, la divinidad sin nombre ni forma. Mucha gente está bajo la impresión errónea de que el ser es igual al Dios personal, ya sea Rama, Krishna, Sai Baba o cualquier otra forma de Dios. El ser es Atma, es la divinidad sin nombre, sin forma, sin atributos. Es la realidad de la cual todo emerge y en la cual todo volverá a fundirse. Incluso los dioses personales que aparecen de vez en cuando emergen de la divinidad sin nombre ni forma y finalmente vuelven a ella. Toda la creación surge de esa divinidad sin nombre ni forma. Uno acepta los descubrimientos de los científicos naturales. Entonces, ¿por qué no aceptar los hallazgos y las enseñanzas de los científicos espirituales? Los nombres son muchos, las encarnaciones son muchas, pero Dios es uno. Las diferencias entre lo que nosotros llamamos dioses personales y los seres humanos es muy fundamental. Los dioses personales no están en absoluto bajo ataque de la ignorancia. Ellos conocen su realidad y están en todo momento identificados con ella. Pero el hombre, debido a su impureza de mente, ha olvidado su fuente, su realidad. Por lo tanto, está bajo el yugo de la ignorancia. Desde el nacimiento hasta la muerte, uno se identifica con el cuerpo perecedero que está sujeto a cambio, deterioro y muerte. A veces uno ora: condúcenos de la mortalidad a la inmortalidad. Esto significa que hay algo inmortal en uno, pero solo es una oración, no la realización de la verdad dentro de uno. El aspecto inmortal puede ser explicado de manera muy simple. Esa luz o corriente inmortal que le permite al orador hablar en este momento es la misma luz que le permite a los oyentes oír. Alguien puede decir que hay una diferencia. Esa es la divinidad. Ese es el ser. Un cuerpo sin vida puede hablarle a otro cuerpo sin vida. La vida es conciencia constante y sin contenido. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Es
darnos cuenta de nuestra verdadera identidad, ya sea a través del camino de la acción, el camino de la devoción o el camino de la sabiduría. Lo que hay que hacer es abandonar el egoísmo y las características egoístas de la mente. Eso significa que uno tiene que sacrificar el ego y estabilizar la mente para alcanzar la meta de la vida. Purificar y estabilizar la mente también es útil en nuestra vida mundana. Mientras menos egoísta sea uno en la vida mundana, mejor será y con más eficiencia llevará a cabo sus obligaciones. En el camino de la acción, uno tiene que actuar sin el sentido de que es el individuo el hacedor. Las acciones llevadas a cabo sin ego no dejan huella, no dejan impresión ni tendencias en la mente. En el camino de la devoción o entrega, uno tiene que fundir su sentido de individualidad en Dios. En el camino de la sabiduría, uno tiene que darse cuenta de que no hay individuo, de que la individualidad es un mito. Porque a veces encontramos que las personas se comportan agresivamente. Al igual que los animales, los seres humanos tienen instintos y tienden a reaccionar instintivamente ante cualquier cosa que los confronte. Si alguien es agresivo o desagradable con una persona, su reacción instantánea puede ser responder de la misma manera. Por eso, a veces se recomienda que, en vez de reaccionar de inmediato, se debe esperar unos momentos. ¿Qué ocurre durante el periodo de tiempo de esta pausa? La mente o el ego se hunden en su fuente, regresan al lugar de origen. Ese lugar de origen es el corazón espiritual, que se encuentra en el lado derecho del pecho y es el asiento de la conciencia. Está lleno de paz y bienaventuranza, y durante esa pausa, la mente se sumerge en esa paz. Luego, cuando se reacciona desde allí, la reacción será diferente, ya no será instintiva. Ya que se logró paz, la reacción será pacífica. Si uno continúa practicando esta técnica de hacer una pausa, llegará un momento en que no habrá reacción en absoluto. Entonces, incluso, tampoco habrá quien practique. Practicar esta y otras técnicas espirituales conducirá a reducir al mínimo nuestro interés en las cosas que son externas a nosotros. Solo entonces la mente aceptará ir adentro y buscar su fuente. Hasta que uno alcance este punto, la mente estará yendo de aquí para allá, buscando placer y felicidad, pero nunca podrá obtener placer y felicidad permanente, que son los objetos externos que en sí mismos no son permanentes. Alguien le pidió a un Swami: yo quiero paz. La respuesta de Swami fue que hay 3 palabras en la solicitud. Si tú eliminas las 2 primeras palabras, solo va a quedar la paz. Librarse del yo significa librarse del ego. Librarse del quiero significa librarse de los deseos. La paz no puede ser obtenida por el yo imaginario. La paz y el ser son idénticos. Si uno se observa cuidadosamente durante el estado de vigilia, puede descubrir que, en algunos momentos, sin hacer ningún esfuerzo, la mente queda libre de pensamientos. Se puede decir que la mente está en blanco en estos momentos. ¿Por qué surge esa sensación? La atención de la mente normalmente está enfocada hacia el mundo externo. Una vez que se retira del mundo externo mediante alguna práctica espiritual, puede parecer que está en blanco. ¿Por qué? Porque la atención todavía está en la mente. Una vez que se sumerge en el corazón espiritual,
se puede tener intuitivamente la experiencia de nuestra realidad. La conciencia siempre está allí, es permanente. Es solo en su presencia que ocurren o no ocurren las cosas, que los pensamientos aparecen o no. Si uno observa profundamente el funcionamiento interno de la mente, se puede detectar instantáneamente cuando la mente está a punto de levantarse y reaccionar. Este es el momento para subyugarla. Sin embargo, la visión de uno raramente está enfocada hacia adentro. Todo el tiempo está mirando hacia afuera. Hay una variedad de prácticas espirituales que se pueden emprender. Por ejemplo, uno puede simplemente recitar el nombre de Dios. Sin embargo, no se debe utilizar la lengua. Uno debe recitar el nombre de Dios mentalmente, al mismo ritmo de la respiración. Cuando uno se agita, la respiración también se agita. Y cuando uno está mentalmente en paz, la respiración también está pacífica. Otra práctica es observar la mente, observar los pensamientos, dejar que la mente se observe a sí misma. Convertirse en la conciencia observadora. Cuando los pensamientos saben que están siendo observados, ellos automáticamente disminuyen. Cuando el ladrón sabe que lo están observando, huye. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Entonces uno comienza a quedar inafectado por cualquier cosa que ocurra o no ocurra. Finalmente la rueda de los pensamientos se acaba. En ese momento, ¿se puede negar la existencia de uno? No. Los pensamientos dependen de la conciencia, pero la conciencia no depende de los pensamientos. La conciencia siempre está presente. La conciencia es existencia, existencia real. La conciencia es nuestra verdadera naturaleza. Otra práctica es apegarse al pensamiento yo. Todo ocurre solo después de llegar al pensamiento yo. Una vez que aparece el pensamiento yo, todo lo demás también aparece. En el estado de dormir profundo sin soñar, no hay pensamiento yo. En ese estado, la mente no está presente. Entonces, ¿quién es el que va a tener los pensamientos? Solo el ser se encuentra allí, pero no se experimenta conscientemente. Al comienzo se prescribe apegarse al pensamiento yo para fortalecer la mente, para que pueda concentrarse. Primero la mente se concentra en algo externo, por ejemplo, en la imagen de Dios. Cuando uno se concentra en un solo pensamiento, todos los otros pensamientos desaparecen. ¿Quién es el que se concentra? Es el yo personal. Entonces, gradualmente hay que retirar la atención del objeto externo y enfocarla hacia el sujeto, el yo. Averigua quién es este yo, averigua de dónde surge esta noción del yo y permanece como la fuente del yo. Algunas veces, durante la autoindagación, la mente se distrae. Esto ocurre debido a las tendencias innatas de la mente. La mente tratará de justificarse a sí misma, su presencia. Ella quiere saber qué estamos buscando, incluso intenta resolver la indagación. Pero cualquier respuesta que sea dada por la mente será una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque la realidad está más allá de la mente. La verdad básica es sin palabras. Está más allá de las palabras, más allá de la mente. Por eso, cualquier respuesta que sea dada por la mente nunca puede ser una respuesta correcta. La corriente de conciencia constante sin contenido, que es el ser, solo puede ser intuida en ausencia de la mente.
No obstante, la mente constantemente rechaza esta idea. No quiere admitir que su propia presencia es una gran desventaja para realizar la indagación. Otra práctica consiste en aferrarse al observador. En la vida diaria existen 3 factores: el que es observado, el acto de observar y el que ve, el observador. Los grandes maestros aconsejan que dejemos de lado lo observado y el acto de observar y nos aferremos a aquel que observa, aquel que nos permite observar. El observador, el acto de observar y lo observado conforman el contenido de la mente. Al comienzo, a través de estas prácticas, uno intenta permanecer como el ser, que es nuestro estado natural. Pero uno se ha acostumbrado tanto al estado no natural, de tener siempre la atención enfocada en todo lo externo a uno, que el estado natural a veces parece una nueva adquisición. Cualquier cosa que sea adquirida recientemente se perderá de nuevo. Cualquier cosa que se adquiera no es nuestro estado natural y por lo tanto no es real. La mente parece ser consciente por sí misma, pero es debido a la luz que ella recibe del ser. El ser le da luz a la mente y brilla también dentro de ella como su base, su sustrato. Por lo tanto, a la mente no se le puede asignar su propia conciencia. La mente parece ser consciente, pero la mente es tan inconsciente como el cuerpo. Uno habla de la luz de la luna, pero la luna no tiene luz propia. Ella brilla con la luz que le presta el sol. Así como la luna brilla con la luz que le presta el sol, así también la mente y el cuerpo pueden funcionar con la luz que les presta su realidad, su fuente, que es el ser. La mente que no tiene conciencia propia es el reflejo del ser. Parece ser consciente por la luz del Atma, de la divinidad. Depende totalmente del ser. Uno debe comprender, aceptar y convencerse de esto. La naturaleza verdadera nuestra es pura atención, pero todo el tiempo estamos atendiendo a esto o aquello, todo lo que es externo a nosotros. Una vez que la atención se centre en sí mismo, cuando esté fuera de contacto con los objetos de los conceptos de la mente, ese estado se llama realización. En ese estado uno no está consciente de nada más, es la conciencia misma. La mente piensa que tiene que hacer algo para comprender su verdadera naturaleza. Solo tiene que tranquilizarse, silenciarse y entonces tiene que ser pasada por alto. Parte 2. Satsang. Preguntas y respuestas. Pregunta 1. Quiero saber cuál es la diferencia entre gracia y esfuerzo. El esfuerzo es un obstáculo. Respuesta. El esfuerzo es necesario mientras uno esté identificado con el conjunto cuerpo-mente. Sin embargo, una vez que uno se ha enraizado en su estado natural del Atma, el esfuerzo no es ni necesario ni posible. Cuando uno se establece en su realidad esencial e inmortal, no habrá quien haga un esfuerzo. Esa experiencia de divinidad solo es posible en ausencia del individuo. Uno no puede lograr la autorrealización y conservar la individualidad. Eso sería contradictorio, porque la realidad de uno, el ser, es incondicional.
no está condicionado por la individualidad ni por la totalidad. Como digo a menudo, el cielo es el cielo, ya se le llame cielo indio, cielo pakistaní, cielo italiano o cielo norteamericano. De la misma manera, agua es agua, sea una gota o sea el océano. ¿Cómo puede uno entender el significado real del yo si uno está identificado con su individualidad? Cuando tú dices yo soy esto y yo soy aquello, eso es ego. Yo soy, esa es la verdad. El ego quiere disfrutar de la bienaventuranza del estado libre de ego, pero eso no es posible. Para estar en ese estado, el ego tiene que ser sacrificado. Entonces tampoco habrá un ego para hacer un esfuerzo. La gracia es permanente. Pregunta 2. ¿Contemplar una imagen de Dios no es también maya? Respuesta. Por el contrario, a menudo se recomienda. Es una práctica muy buena. Si a uno le gusta una imagen en particular de Dios, uno debe contemplar esa forma sagrada. Luego, uno debe progresar hacia una etapa en la cual se busque que la forma sea el corazón espiritual de uno y contemplarla. ¿Por qué lo asocias con maya? Eso solo demuestra tu confusión. Es una práctica espiritual. Uno puede hablar de maya desde el punto de vista absoluto, pero una vez que uno está allí, esa pregunta no surge. Pregunta 3. En la pared de un famoso ashram sufí estaba escrita la siguiente frase: cuando se quite los zapatos y entre al ashram descalzo, quítese también el ego y entre. Si no existe el ego en absoluto, ¿cómo puede uno superarlo o quitárselo? Respuesta. Una vez más, esta es una mezcla de dos niveles de conciencia. Desde el punto de vista absoluto, no existe el ego, eso es cierto. Pero desde el punto de vista relativo, existe el ego. De lo contrario, ¿por qué se nos iba a pedir que nos libráramos del ego? No existe el ego una vez que se comprende la verdad. Pero mientras uno está trabajando bajo el hechizo del ego, ¿cómo puede decir que no existe el ego? Consideren quién es el que busca. El Atma no busca. El Atma está feliz, siempre feliz. Es el ego el que busca. El ego es igual a la ignorancia. Hay que eliminar la ignorancia. El ego está allí hasta que uno se ilumina. Cuando se elimina la ignorancia, significa que el ego se elimina. Bhagavan Baba expresa su enseñanza básica en una forma muy simple. Él dice: ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, no dañes nunca. Sin embargo, no podemos practicar ni siquiera esta enseñanza sencilla. ¿Por qué? Debido al ego. El ego tiene sus gustos y aversiones, orgullo y prejuicios, parcialidades. Por eso no podemos practicar esta enseñanza sencilla de ama a todos, sirve a todos. Cuando las cosas se explican de manera sencilla, la mente se siente aburrida porque no está entretenida. Queremos ignorar la pantalla del cine, que es la base de la película que se proyecta en ella. Estamos más interesados en la película. Lo mismo ocurre con la vida en el mundo. Queremos ignorar la base, el origen de la mente, y la mente quiere disfrutar de todo lo que es externo a ella debido a sus tendencias pasadas. El ego tampoco quiere transformarse, aunque uno haya escuchado el consejo de Bhagavan, ama a todos, sirve a todos.
1000 veces uno continúa en el mismo nivel. Si uno no puede ayudarse a sí mismo, ¿qué puede hacer Dios? Pregunta 4. ¿Qué hacer cuando vemos que nuestro ego siempre está controlando y no quiere irse? Respuesta. El ego no se va a ir fácilmente, porque una vez que ha emergido, quiere permanecer como una entidad separada de su fuente, que es el ser. Se identifica tanto con el cuerpo que no está preparado para irse. El ego sabe que si elimina esta identificación incorrecta, va a tener que regresar a su fuente y no quiere hacerlo. Prefiere pasar por la alegría y la tristeza, el placer y el dolor, incluso si tiene que sufrir más dolor que placer. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Es como una muñeca de sal. Si pones la muñeca en el océano, se disolverá inmediatamente. Pero si la muñeca no quiere ir al océano, permanecerá como una entidad separada. El mayor defecto del ego, aparte de sus gustos y aversiones, orgullos y prejuicios, es su deseo de limitar lo ilimitado. El ego trata al ser como un objeto, sin darse cuenta de que el ser es su misma base y soporte. Por eso es necesario involucrarse repetidamente en satsang, leer libros espirituales una y otra vez. Finalmente, el ego tendrá que aceptarse a sí mismo como irreal. Es decir, la comprensión intelectual ocurre antes de la realización. Pero el verdadero entendimiento solo vendrá cuando nos libremos de nuestras nociones preconcebidas. El ego no las quiere soltar porque está muy apegado a esas nociones, está muy apegado a sí mismo. Tenemos que repetirnos a nosotros mismos que el yo personal como nosotros lo concebimos, el yo personal limitado a un nombre y una forma específicos, es solo una mera noción. ¿Cómo puede una noción exigir algo como suyo? Cuando el yo personal es una noción y no está realmente allí, ¿cómo puede determinar que algo es su posesión? Bien sea que nos estemos refiriendo a tendencias, ideas preconcebidas u objetos físicos, no se puede decir que algo nos pertenece a nosotros. Si el yo, este yo erróneo, es una noción, ¿qué es lo que puede pertenecerle? Pero nosotros no consideraremos esa noción como una noción. Nosotros consideramos ese yo nocional como si fuera el yo real. Es allí donde la discriminación es esencial. Pero incluso si nosotros reconocemos esta verdad fundamental, el ego no está dispuesto a aceptarla. El yo nocional piensa, la sombra es una sombra. ¿Cómo podemos negarla? Es una sombra y como sombra está ahí. Debemos preguntarnos, ¿a quién pertenece esa sombra? Pero nosotros no nos hacemos esta pregunta. Es la sombra del ser. El ser es la realidad. La sombra es una sombra. Para que el ego acepte este hecho básico, uno debe adquirir una comprensión y convicción perfectas. Hasta que tengamos esa comprensión y convicción, no podremos emprender seria y consecuentemente la práctica espiritual necesaria que nos puede conducir a darnos cuenta de nuestra verdadera realidad. Por lo tanto, la comprensión es importante, pero la práctica es igualmente importante. Debemos tratar de desarrollarlas ambas al mismo tiempo. La razón por la cual no lo estamos haciendo es porque estamos permitiendo que diversas suposiciones erróneas nos influyan. Por ejemplo, consideramos la espiritualidad como algo secundario. Creemos que lo que vemos en el mundo externo es la realidad,
y por lo tanto es importante. En consecuencia, no estamos ni verdaderamente interesados en comprender ni tampoco en practicar. Una vez que corrijamos nuestra comprensión y comencemos a hacer la práctica espiritual con intensidad y constancia, el ego se verá forzado a desaparecer. Pregunta 5. ¿El interés en el ser es algo espontáneo o necesitamos cultivarlo? ¿Y cómo lo cultivamos? Respuesta. Es la misma pregunta con palabras diferentes. La respuesta es prácticamente la misma. Debes cultivar el interés en tu realidad. Hasta ahora has cultivado un interés tan fuerte en tu irrealidad. Para superar ese esfuerzo, debes hacer esfuerzo en la dirección contraria. Un ejemplo para aclarar el punto. Si tomamos un pedazo de cartón y lo doblamos y lo mantenemos así por 5 años, será difícil enderezarlo de nuevo. Lo que tenemos que hacer es doblarlo hacia el otro lado y mantenerlo así por un largo tiempo. De la misma manera, reiteramos el interés de lo irreal y lo transferimos a nuestra realidad. Desafortunadamente, por tanto tiempo nos hemos considerado algo que no somos, que es muy difícil vernos a nosotros mismos como verdaderamente somos. Creemos que lo que vemos en el mundo externo es la realidad y por lo tanto es importante. En consecuencia, no estamos ni verdaderamente interesados en comprender ni tampoco en practicar. Sin embargo, debemos continuar haciendo el esfuerzo para sentir esta presencia eterna dentro. No debemos ignorar ni olvidar esta presencia. Esa es la manera de cultivar el interés. Una vez que corrijamos nuestra comprensión y comencemos a hacer la práctica espiritual con intensidad y constancia, el ego se verá forzado a desaparecer. Pregunta 6. ¿Cómo sentir constantemente esa presencia? Respuesta. ¿Quién es el que quiere sentirla? Es la mente la que quiere sentir esa presencia. Pero ¿cómo puede la mente sentir lo que es permanente? Esta es la forma correcta de hacer la pregunta. La presencia permanente se puede sentir directamente una vez que la mente esté tranquila. Entonces es muy fácil poner la mente a un lado una vez que se tranquiliza. Entonces, lo que es permanente se revelará a sí mismo, porque no habrá nadie que lo interrumpa. Es la mente la que interrumpe la corriente espontánea del ser. Pregunta 7. ¿Qué pasaría con nosotros si conociéramos al ser? Respuesta. Tú eres el ser, pero imaginas que no. Pregunta 8. ¿Cómo seguir un solo sistema de pensamiento si, por ejemplo, somos cristianos y queremos seguir las enseñanzas de Sai Baba? Respuesta. ¿Encuentras alguna diferencia entre las enseñanzas de Sai Baba y la cristiandad? En todas las religiones, al más alto nivel, la enseñanza es la misma, no es diferente. Es la mente la que quiere crear distinciones en Dios. Tú crees que tú eres cristiano. Antes de ser cristiano, eres un ser humano, ¿no es así? Eres cristiano porque naciste en una familia cristiana. En las primeras etapas de tu progresión espiritual, puedes adorar una forma particular de Dios, como en el nombre y la forma de Cristo.
Otra persona puede ser atraída por una forma de Dios diferente, por ejemplo, Buda. Hay muchas religiones, cada una tiene una imagen de Dios. Mientras continuemos en el nivel más bajo, no habrá final para las diferencias. Si quieres ver las diferencias, ellas no tendrán final. Aquí nosotros tratamos de ver la unidad en la divinidad, realizarla, experimentarla, serla. El morador interno en todos nosotros, no importa qué idioma hablemos o de qué país vengamos o qué creencias tengamos, es el ser divino. El mismo ser está en Cristo, en Buda, en Sai Baba y en cada uno de ustedes. El ser no sufre ningún cambio, solo sus nombres y formas son diferentes de otros. Ver las diferencias es una visión superficial. A un nivel más profundo, el ser no reconoce ninguna religión. El ser reconoce solo la divinidad. Se reconoce a sí mismo. La religión, la iglesia, el templo, la mezquita, utilizamos tantas palabras para la adoración que llevamos a cabo. Oramos para obtener algo, pero la más elevada oración es pedirle a Dios que elimine nuestro ego. Entonces ya no verás más diferencias. Los rituales son diferentes, sean de la religión cristiana, la religión hindú o de la religión musulmana, pero la meta es la misma. No hay perjuicio en que haya métodos diferentes de adoración. Permite que otros adoren a su manera y tú adora a tu manera. ¿Por qué vamos a menospreciar los rituales de otras religiones? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No debemos juzgar, debemos ser tolerantes, debemos ser pacientes, pero la pregunta en sí muestra la fortaleza del ego. Es el ego el que quiere encontrar esas diferencias en las enseñanzas de Sai Baba, por ejemplo, con lo que se enseña en el cristianismo. Pregunta 9. El otro día usted habló de una base que siempre es firme. ¿Cuál es esa base? Respuesta. Podemos comparar el ser con una pantalla de cine. Esa pantalla blanca del cine es permanente. Sobre la pantalla se proyecta la película. La mente está interesada en la historia de la película, en el héroe, en el villano, etc. Algunas veces en la película vemos fuego, pero este fuego no quema la pantalla. Algunas veces puedes ver una inundación en la proyección, pero no moja la pantalla. De la misma manera, el ser no es afectado por nada de lo que experimenta la mente. Tenemos que tratar este mundo como si fuera un espectáculo pasajero. Todos tenemos papeles diferentes en el mundo. Algunos será químico, otro matemático y así sucesivamente. En el Bhagavad Gita dice: desapego en la acción, no de la acción. Debemos permanecer desapegados cuando estamos trabajando. Algunas veces en el teatro, la misma persona tiene que desempeñar el papel de un mendigo y otras veces el papel de un rey. Si esa persona se apegara a su papel y olvidara su realidad, se diría que está loco. Si después de terminar su representación de un rey, él permaneciera en su papel y dijera yo soy el rey, la gente se reiría de él. Lo mismo ocurre en el mundo. Una persona dice soy un químico, otra persona dice soy abogado. Estos son los papeles que ellos desempeñan en este espectáculo pasajero que se llama vida, pero no es su verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es el ser. El ser es la base.
No lo puedes analizar, no lo puedes ver como verías un objeto. Sin el ser hay tú, ni nadie que haga la pregunta.